Quería hablar de algo de cómo prepararnos, o mejor dicho, involucrarnos en las cosas o los asuntos que nos van a llevar a un crecimiento espiritual, los que nos van a llevar a aprender más de la palabra de Dios. Podríamos hablar del seminario teológico que comienza mañana, de los estudios bíblicos de los viernes y de la escuela dominical. Y vemos que varios hombres trataron siempre de seguir los patrones bíblicos y llevarlos a cabo en tiempos antiguos, en tiempos pasados y en tiempos modernos y en los días de hoy. Y así vemos que varios hombres siempre trataron de llevar la palabra, de llevarla a cabo sin tergiversarla, sin ponerle ni quitarle, sino realmente como Dios lo había establecido. Y debemos cada día aprender más de la palabra, indagar, debemos cumplirla, examinarla y también enseñarla. Quiero que abramos vuestras Biblias en el libro de Esdras, en el capítulo número 7 y verso número 10. Dice la palabra de Dios así, Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Oremos. Padre, alabamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias porque tú eres santo, porque tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Te pedimos que en esta hora también esté ayudando a nuestro pastor allá en la campaña evangelística, que te estés glorificando como lo has hecho hasta ahora y que nos ayudes a entender y comprender tu palabra. Sé tú el que hables a través de mí, sé tú el que prepares nuestros corazones y oídos para ser receptivos a tu palabra. Oramos y te damos las gracias con el perdón de nuestras faltas y pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, Esdras fue un hombre que fue un sacerdote y un escriba en los tiempos antiguos y tenía varias funciones, pero todas las funciones que hizo, la hizo cabalmente. La hizo también, que dice la palabra, que él fue una persona que siempre trató de cumplir los estatutos y cumplir todas las cosas que estaban a su disposición o que estaban establecidas para aquel tiempo. En aquel tiempo existía la ley que había sido establecida por Dios a través de Moisés, y él se propuso en su corazón no solamente inquirir la ley, sino también cumplirla y enseñarla. Y él hacía todas las cosas bien, que halló gracia delante del rey, y cada vez que llevó una carta, un estatuto, y todas las cosas eran aceptadas delante del rey, y por lo tanto él era bien visto. Y era bueno esto porque el pueblo era bendecido a través de él. Ahora bien, había personas que habían hecho lo incorrecto en aquellos tiempos, pero Esdras venía de un orden genealógico, como asimismo vino nuestro Señor Jesús. Pero Esdras fue nieto de Serenías, bisnietos, que fue uno de los sacerdotes que trabajó en el tiempo del rey Nabucodonosor y que murió cuando la caída de Jerusalén. Pero también en su orden genealógico venía de la descendencia de Finet, que fue uno de los sacerdotes, pero también de Aarón, que fue el primer sacerdote. Pero no solamente él se valía de este orden genealógico o de esta descendencia familiar, sino que en su corazón había propuesta y había el deseo de agradar a Dios. Ahora, nosotros nos preparamos en todos los ámbitos de la vida. Dice ahí en el verso 7, porque Esdras había preparado su corazón. El corazón, la Biblia lo menciona como donde se alojan los sentimientos, donde están todas las cosas que guardamos, pero también refiriéndose a la mente, a nuestro cerebro, a lo que trabaja, lo que trata de agradar o de desagradar a Dios en cualquier aspecto de la vida. Pero Esdras quería preparar su corazón. Nosotros nos preparamos para venir al templo, nos preparamos para ir a trabajar y nos preparamos para muchas cosas, para estudiar, para graduarnos, para crear una familia,
para crear hijos, para todas las cosas, nos vamos preparando en el orden de las cosas. Las cosas no son así, pum y ya, sino que tienen que ser por un orden y algo que tenemos que prepararnos en todas las esferas de la vida. Pero él se preparó para 3 cosas: para inquirir, para cumplir y para enseñar la palabra de Dios. Ahora, un escriba en aquel tiempo tenía 3 funciones fundamentales. Una era preservar las escrituras, hacerle copias a las escrituras, y la tercera era enseñar las escrituras. ¿Por qué había que preservar las escrituras? Porque era la única constancia que había en aquel tiempo, y había que preservarlas, que no se dañasen, que no se deteriorasen, que no fuesen cambiadas ni adulteradas ni nada de eso. Había que hacerle copias, por lo cual el escriba tenía que tener una letra legible para tener muchas copias, tener el papel, la tinta adecuada, y que se pudiesen distribuir, y todos en la sinagoga tener acceso a las escrituras, tanto el que les ponía como aquel que estaba asistiendo en aquel momento. Y debía ser enseñada cabalmente, como realmente decía. Él primero tenía que examinarla, verla y enseñarla para que otros pudiesen aprender, y por eso es que surgen tantos escribas y fariseos. Cuando Jesús va a la sinagoga, él llega y pide las escrituras y hable el libro y lee la palabra del profeta Isaías: por cuanto yo he sido enviado y he sido ungido, y todas estas cosas que conocemos. Pero habían las escrituras en aquel tiempo. Ahora, lo primero que él hace es indagar. Cuando vamos a indagar algo, es que vamos a averiguar. Indagamos si el muchacho que está enamorado de nuestra hija es de buena familia, si es un buen muchacho, si tiene un buen récord, si realmente todas las cosas, ¿no es verdad? Cuando vamos a un trabajo, llevamos algo, llevamos un currículum e indagan si nos han despedido de otro trabajo, si hemos tenido problemas con la justicia y todas las cosas. El diccionario de la Real Lengua Académica Española dice la palabra inquirir como indagar o examinar, pero dice aún más, dice examinar cuidadosamente o minuciosamente. Ahora, debemos examinar todas las cosas, por lo cual el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. Es decir, que nos examinemos y que Dios nos examine, porque Él es el que conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones y todas las cosas. Y si hay caminos de perversidad, si es lo que no agrade a Dios, que sea el tiempo de volvernos a Dios y de realmente hacer las cosas correctas como Dios realmente demanda. En el primer libro de Crónicas, capítulo 28, habla algo acerca de indagar, y dice en el verso 8 del primer libro de Crónicas 21: ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oído de nuestro Dios, guardad e inquirir todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Hay varias bendiciones aquí, pero hay condiciones que nos llevan a recibir esa bendición. Si se hacen las cosas correctas, vendría la bendición. Si no se hace correctamente, si hay desobediencia, viene el castigo entonces. Y dice ante los ojos de Jehová, es decir, ahí se ve el poder omnipotente y omnisciente de Dios. Ante los oídos de nuestro Creador, guardar e inquirir todos los preceptos, es decir, no solamente algunos, sino todos los preceptos, para que venga la bendición, para que poseáis la buena tierra. Aquel pueblo anhelaba la tierra prometida. Nosotros anhelamos la nueva Jerusalén, aquella que ha sido prometida y guiada por nuestro Señor para algún día poseer todos los tesoros y todas las cosas que Él nos dará, a aquellos que realmente podamos obtener la corona de vida, dada por la sangre y la salvación a través de nuestro Señor y Creador. Pero la bendición la dejaremos. La bendición la poseeremos en buena tierra y la dejaremos en herencia a nuestros hijos. Es decir, el legado que le podamos dejar a ellos. Pero dice que de vosotros será
perpetuamente. Lo que le enseñemos, lo que le guiemos y lo que le demos, eso va a ser perpetuamente. No va a ser por un año, no va a ser por 2 años ni por 10 años, sino que va a ser perpetuamente, porque siempre quedará eso sembrado ahí e irá creciendo y dando su fruto para gloria y honra de nuestro Dios. Ahora, hay ejemplos en la Biblia de personas o de congregaciones que supieron inquirir bien la palabra de Dios, que supieron hacer las cosas en su momento apropiado, como realmente Dios lo había establecido. En aquel tiempo no había tantos seminarios, tantas universidades, no había templos con las comodidades que tenemos hoy, pero se preocupaban por realmente escudriñar la palabra, se preocupaban por inquirir la palabra como debía ser. Cuando Pablo sale de Tesalónica, él y Silas iban y fueron perseguidos. Entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo lo llevó hacia Berea, porque en Berea habían recibido la palabra, habían escudriñado más las escrituras y se preocupaban más por conocer la palabra de Dios, no para decir que eran más importantes o más inteligentes que lo de Tesalónica, sino que era realmente porque querían inquirir, querían realmente indagar y aprender las escrituras y fueron para allá. Cuando Jesús se refirió al pueblo, le dice: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ninguno de nosotros vio al Señor Jesucristo, pero lo sentimos, lo tenemos, conversamos con Él y tenemos acceso a Él. Pero las escrituras son las que nos indagan, las que nos enseñan, las que realmente nos muestran las cosas sobre la vida, ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted no puede o no debe abrir la Biblia al azar y decir: Señor, háblame, aunque Dios le puede hablar. Porque hay una persona que dice que un hombre fue y abrió la Biblia al azar y le dijo: Señor, háblame. Y salió, Judas fue y se ahorcó. Y volvió a orar de nuevo y dice: Señor, háblame más. Y dice: ve tú y haz lo mismo. Es decir, que Dios, hay cosas de la mente y cosas del diablo también. La oración debe ir a mano de la palabra de Dios. Debe ir respaldada la palabra en oración y también en palabra. Es decir, para que la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, sea sobre nuestras vidas en todo momento. Hay personas que a veces no vemos la importancia de la Biblia en todo momento. Dice la palabra que con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Porque si guardamos la palabra, el camino, la vida que se torna tan difícil, tan gravosa en algún momento, se va a limpiar, se va a guardar, se va a mantener con limpiar la palabra de Dios. Y la palabra también es lumbrera a nuestro camino. Por eso debemos siempre de darle la importancia a la palabra. El viernes veíamos el video acerca de los adventistas del séptimo día y veíamos varias profecías falsas de Miller y de Elena G. de White, tanto de los testigos de Jehová como de los adventistas. Ahora, si en aquel tiempo las personas hubiesen indagado la palabra, se hubiesen preocupado por estudiar, por aprender, por todas las cosas, no hubiesen tenido tantos seguidores, porque en la Biblia no hay ninguna fecha que diga cuándo va a venir el Señor. Dice que ni ángel lo conoce, solamente mi Padre que está en los cielos. Entonces debemos de escudriñar y de saber la palabra. En la palabra no hay ninguna confusión, ni hay nada incorrecto, porque toda palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir en justicia, a fin de aquellos que somos llamados. En este tiempo, hace una semana, celebramos la resurrección. Hay personas que se han preguntado y que han dicho que la palabra tiene errores, que el Señor los reprenda, porque la palabra es clara. Si Jesús murió viernes,
¿por qué resucitó domingo? Entonces dicen las personas que son 2 días de diferencia, y no son 2 días, son 3 días, porque la profecía tenía que cumplirse de que el Hijo del Hombre, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, sería levantado al tercer día. ¿Qué pasa? Que Jesús muere aproximadamente a las 3 de la tarde, y en ese tiempo hasta las 6 de la tarde, en lo que José de Arimatea va a Pilato a pedirle el cuerpo para ser enterrado, transcurre el primer día, que fue para los judíos el día de la preparación. Luego viene el sábado, y al tercer día, que fue el domingo, como dice la palabra, cuando fueron María Magdalena y Salomé allá al sepulcro, nuestro Señor había resucitado. La palabra es perfecta, ella no tiene ningún error. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la misma, y siempre nos instruye, nos redarguye y nos llama. Usted puede haber leído un versículo yo mismo mil veces, o un pasaje, y en este momento Dios te habla de otra manera, porque Dios tiene su propósito, porque Él obra por sendas y por caminos que no entendemos. En el momento preciso, Él sabe realmente cómo va a hacer la cosa. Por eso es que debemos de indagar la palabra. Felipe iba de camino y venía el etíope, que era una persona muy preparada, el eunuco, venía hacia ahí y estaba leyendo los rollos, la palabra, pero no le entendía porque no tenía el discernimiento. Y entonces Dios envía a Felipe y le dice el eunuco: estoy leyendo, pero no entiendo lo que estoy leyendo. Y entonces le revela la palabra y creyó en el Señor Jesucristo y fue salvo. La palabra debemos siempre verla como nuestra regla de fe y conducta, de dejar un legado siempre a través de la palabra. Ahora, hay que también que cumplir la palabra. No podemos realmente decir que indagar. Hay muchas personas que han indagado, que han sabido, que se han preparado, que tienen muchos títulos y conocen la palabra de Dios, pero no la cumplen porque no la quieren hacer la voluntad de Dios. Y las personas realmente que estén dispuestos a buscar a Dios deben de indagar la palabra, de inquirirla, pero también deben de cumplir la palabra, porque la palabra cumplir es como una obligación, como algo que está, una acción de rigor que uno tiene para cumplir una promesa u ordenanza que haya establecido de antemano, por lo cual la palabra uno debe de cumplirla. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 2, le dice: sobrellevad el yugo de los otros, pero también cumplid la ley de Dios. Hoy en día no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y eso es una cosa que debemos saber. Ahora, el hecho de que estemos bajo la gracia no implica que estemos bajo libertinaje, sino que hay orden, que hay cosas que tenemos que hacer, que cumplir como están establecidas en la misma palabra, de cumplir la palabra como debe de ser. Había un pastor que estaba predicando en la iglesia, y cuando salió un hermano le dijo: oh pastor, tengo un boleto para ir a Israel. Ya voy a ir allá y voy a ir al monte Sinaí y voy allí a decir en voz alta los 10 mandamientos. Y el pastor le dijo: mira, en vez de gastar todo ese dinero, ¿por qué mejor no te quedas aquí y tratas de cumplir los 10 mandamientos? Es mejor cumplir la palabra que no querer exagerar otras cosas. Ahora, no estamos bajo la ley porque Cristo fue nuestro ayo. Él fue el que nos condujo. Él tuvo que cumplir la ley para luego abolir la ley, porque la ley le era gravosa al hombre cumplir la ley, y el ayo es aquel que conduce. El ayo se utilizaba mucho en las cortes, como los hijos de los reyes, de los príncipes y todo eso, que guiaban a los nobles para que tuviesen una educación más adecuada, pero debían de cumplir todas las reglas de fe y conducta que estaban establecidas en aquel tiempo. Por eso fue que Cristo fue nuestro ayo, el que cumplió la ley y el que realmente la pudo llevar a cabo. Vamos a buscar Mateo 7, 24 al 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia
y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, que descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Es decir, que si queremos edificar nuestras vidas espirituales, debemos edificarlas sobre la palabra, cumplirla en todo momento y saber que la palabra, al ser cumplida, nos va a traer bendición y vamos a agradar así a nuestro Padre Dios. Job habló mucho de cumplir la palabra, del valor de la sabiduría. Él había oído realmente las cosas, pero cuando realmente pudo ver las cosas, dice: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, que pudo tener una experiencia con Dios, pudo realmente buscar el rostro de Dios a través de la prueba. La prueba también nos acercan a Dios, nos llevan realmente a la dimensión que Él quiere. Ahora tenemos también, como decía Esdras, que enseñar la palabra. Para enseñar la palabra tenemos primero que inquirir la palabra, tenemos que cumplirla y enseñar la palabra. ¿Cómo se enseña la palabra? Predicando, o a veces, mejor dicho, un buen testimonio es mejor que una predicación, pero predicando, enseñando en todo momento. Jesús predicó, pero también enseñó, y con la palabra pudo combatir las artimañas del enemigo. Cuando el diablo se le presentó, él dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y cuando le dijo: escrito estás, solo al Señor tu Dios honrarás y a Él le darás la gloria y la honra. Los demonios y todas las fuerzas satánicas tiemblan tiemblan cuando escuchan la palabra de Dios, que es pronunciada con poder y con gloria. La palabra siempre fue bien predicada. Ahora, Pablo también fue un hombre que fue muy ilustrado. Él aprendió a los pies de Gamaliel, que era uno de los maestros más notables que había en aquel tiempo, y él pudo aprender la palabra, pero no se jactaba de lo que conocía, sino que realmente cuando tuvo una experiencia con el Señor, pudo cumplir mejor la palabra y fue enseñando de ciudad y de región en región hasta realmente que culminó su ministerio. Hay diferentes cultos o servicios en la iglesia. Tenemos la escuela dominical, tenemos culto de oración, culto de predicación y culto de predicación, pero no es lo mismo. Cuando se enseña la palabra en la escuela dominical, es una lección, y no es lo mismo una lección que un estudio bíblico o que una predicación, ya que la predicación puede ser expositiva, puede ser textual o temática, y el estudio bíblico es diferente a la lección. Pero la escuela dominical es importante. Dolorosamente, hoy se ha perdido muchos valores de la escuela dominical. En muchos lugares ya, debido a que son mega congregaciones, no hacen escuela dominical, sino que tienen 2 o 3 servicios. Pero la escuela dominical es básica para el crecimiento espiritual de los cristianos. Dice la palabra: instruye al niño en tu camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es decir, que esas enseñanzas que recibimos en la escuela dominical nos sirven siempre para bien. Cuando se está predicando, siempre la prédica es de aquí para allá, pero la escuela dominical es distinto, porque los hermanos participan, hacen tarea, y es también de allá para acá. Es decir, que es mutua, es recíproca. Tanto recibe el alumno como recibe el maestro. Tiene carácter evangelístico también, porque se hace énfasis al evangelio. Tiene carácter administrativo, porque nos enseña de todos los parámetros y todas las cosas que tenemos que hacer. Tiene carácter docente, porque es una escuela y hay promoción de clases y todas las cosas. Así que la escuela dominical es muy importante y debemos de involucrarnos en ella, porque son lecciones que nos van a ir ayudando. A mí me gusta en general la escuela dominical.
siempre hay varios libros. Por ejemplo, el maestro y el expositor bíblico son libros que son acorde a la escuela dominical, porque tienen una enseñanza, tienen una serie de lecciones que te divide en varios parámetros y te deja una lectura diaria. Es decir, que te deja, gracias que aquí también tienen tareas donde los hermanos pueden hacer y luego venir. Pero el estudio bíblico también cobra gran importancia, porque son temas donde podemos aprender cada vez más de la palabra, y la predicación mucho más, porque es el culto que venimos a aprender y enriquecernos y alimentarnos espiritualmente. Siempre la palabra fue llevada por Jesús en todo momento para gloria y para honra de Él. Ahora debemos siempre preparar nuestros corazones para inquirir la palabra y para realmente hacer de la palabra nuestra regla de fe y conducta al enseñarla. Jesús también dijo, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando todo enfermo y toda dolencia en el pueblo. Es decir, que una de las grandes partes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue la enseñanza. Usted no puede enseñar lo que no ha aprendido. Por eso tiene primero que aprender y prepararse para luego usted poder enseñar. A veces en los trabajos, cuando está el training, el primer mes de entrenamiento, el que te está entrenando no te va a enseñar todo, porque tiene sus mañas, sus secretos que deja para él, para que por si me va a sustituir, o a veces se calla las cosas. Pero cuando enseñamos la palabra de Dios, enseñamos todo, para que realmente la persona que la está recibiendo se alimente. Por eso es que deben haber los cursos también de discipulados, para aquel que está creciendo en los caminos del Señor. Como dice la palabra, no seamos como niños fluctuantes, sino que no sea la leche espiritual, sino que ya sea un alimento más sólido como las viandas. Es decir, que hay cosas que al principio no vamos a entender, pero después cuando vayamos creciendo espiritualmente, vamos a entender todas estas cosas y realmente a tener la palabra. Y la palabra siempre va a ser predicada con autoridad. Autoridad no es gritar más que uno ni gritar más que el otro, sino autoridad es exponer la palabra como está textualmente, alimentarnos, crecer y enseñarla para crecimiento espiritual. En el libro de los Hechos, también cuando fueron Pablo y Pedro entraron al templo de Hermosa, le dijeron al hombre, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Le dieron la sanidad, pero también le dieron la palabra de Dios para que realmente la pudiese aprender y la pudiese llevar. Y vemos los legados como el que tenía Timoteo, que fue la palabra que le enseñó su madre Eunice y su abuela Loida, que le enseñaron la palabra. Y así Pablo le decía, en tanto que voy y vengo, prepárate en la palabra. Trata de presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que practica grandemente la palabra de Dios. En otra versión dice que traza. Y las hermanas que cosen saben bien que cuando uno traza por ahí, debe cortar por ahí para que le quede bien la ropa a la medida y para que no sobre ningún pedazo de tela, sino que fuese aprovechado. La palabra es algo primordial, y la palabra no es solamente para los adultos, sino también para los niños y para las personas mayores. Cuando venía el Señor Jesús, que era un niño, Él entró en el templo a los 8 años y convenció a los ancianos, los escribas y los fariseos que estaban allí de que dominaba las escrituras. Pero allá estaba Simeón y estaba Ana, la profetisa, hija de Fenuel, y estaba allí que había quedado viuda, pero perseveraba en la oración, en ayuno, y Simeón perseveraba en la lectura de la palabra. Es decir, que la palabra debe ser nuestra lámpara, debe ser siempre la que pongamos en práctica. Por eso debemos siempre involucrarnos en los cursos, en los seminarios, en los talleres, en los estudios bíblicos, en la escuela dominical, en todo aquello que nos va a alimentar y a nutrir. Ahora bien, Esdras había preparado su corazón para inquirir la palabra. Pero hay personas que no preparan su corazón.
La palabra habla de Jeroboam, que fue hijo de Salomón, nieto de David. Aquí lo estudiamos con el hermano en la escuela dominical. Y dice que nunca preparó su corazón para las cosas buenas, pero preparó su corazón para las cosas malas, para que prosiguiesen los lugares altos donde quemaban a los ídolos, para seguir detrás de los dioses paganos y para tratar de agradar a Dios, pero agradar a los hombres. Y no se puede agradar a dos señores, o amas a uno o aborreces al otro. Y así vemos, pero Esdras preparó su corazón para todas estas cosas. Ahora, hay actitudes que bloquean el corazón. Por ejemplo, cuando hay un espíritu pasivo. No es pasivo en el hecho de que su temperamento sea hiperkinético, muy activo, o sea un temperamento bajo, sino espíritu pasivo en que usted diga, bueno, hoy no voy a leer la Biblia, mañana leo 2 capítulos, pero no es el hecho de leer capítulos, sino es el hecho de escudriñarlo, de interiorizar y de aprender más de la palabra. El espíritu perezoso también. Estamos ocupados en trabajo, en escuela, en atención a los hijos, en todas las cosas, y a veces decimos que no tenemos tiempo, pero por eso es que debemos quitar toda pereza para proseguir hacia la meta, hacia el triunfo, hacia el galardón que tenemos en Cristo Jesús. El espíritu altivo. Oh, yo he estudiado mucho, ya tengo tantos títulos que no necesito leer la Biblia, y ese es el error. Todos los libros dan conocimiento, pero la Biblia da entendimiento, es la que da sabiduría. La palabra de Dios es la que nos refresca el alma, la que nos guía por senda de justicia, porque es la que realmente nos conlleva a los planes y a hacer las cosas como Dios quiere que hagamos siempre. Hay libros que dan inteligencia, pero la Biblia da sabiduría, es la que nos abre los ojos espirituales. El espíritu malhumorado también, y el espíritu de criticar las cosas. Ahora, ¿cómo podemos preparar nuestro corazón? Debemos preparar nuestro corazón cuando tenemos un espíritu humilde, un espíritu quebrantado. Cuando David pecó, dijo, oh Dios, no separes de mí, cree en mí un espíritu quebrantado y un corazón recto delante de ti, y no apartes tu Santo Espíritu de mí. Es decir, que había deseo de proseguir, de seguir hacia adelante. Debemos someternos a Dios, debemos empaparnos en la palabra de Dios, examinarla, escudriñarla, interiorizarla, saber que aunque Dios nos hable fuerte y nos hable bien, nos hable que nos quebrante y nos podamos sentir en ese momento acongojados o tristes, es para bien, porque todo lo que hace Dios a los que le aman es para bien, siempre con un propósito y con un plan. Debemos ser fiel hasta la muerte. Debemos de tratar de que la palabra siempre nos lleve a una relación de intimidad más con Dios, que la palabra tiene que ir bañada con oración también. La palabra y la oración deben ir de la mano. No hacemos nada con orar tanto y no leer la palabra, sino que ni tampoco con leer la palabra y no orar, sino que las dos cosas deben ir a la par, deben ir siempre una de la otra. Y la palabra es la que nos da la sabiduría. Decía que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Cuando leemos la palabra, la leemos con temor y temblor, pero sabiendo que Dios va a hacer un efecto, que Él nos va a realmente a poner para que estemos más involucrados, para que estemos más preparados y más capacitados para la obra de Dios. A los otros días una persona ponía que si las horas de Facebook se acumulan para la jubilación, y es verdad que realmente se pierde mucho tiempo hoy en día, que hay tanto entretenimiento y tantas cosas, aunque hay cosas que a veces se ven que son buenas en algún momento. Pero si dedicáramos más tiempo a la palabra y a buscar las cosas de Dios, creceríamos. Ahora es el tiempo de involucrarnos más en la escuela dominical, de involucrarnos en el seminario que comienza mañana,
de involucrarnos en los estudios bíblicos, en las clases de discipulado, porque aquellos que algún día nos discipularon a nosotros, esos nuevos que están viniendo al conocimiento del Señor, necesitan realmente ser discipulados, necesitan que se enseñe, pero que se enseñe correctamente. Hay muchas sectas, muchas doctrinas hoy en día y debemos realmente ponernos al día, y saber al día quiere decir que aprendamos más, no que le pongamos ni que le quitemos a la palabra, porque ella no se le puede poner ni quitar ni una jota, porque es santa y ha sido creada para gloria y honra de Dios. Debemos de darle el valor al inquirirla, al cumplirla y al enseñarla, porque para eso la tenemos. La gente dice, no, la Biblia le escribió un hombre. No, la Biblia le escribieron varios hombres, pero bajo la unción y la guianza del Espíritu Santo. Lo que dice ahí es para bien y es para gloria y honra de Dios, y es para redarguirnos, para corregirnos, para realmente enseñarnos y guiarnos, que es nuestra primera fe de conducta. Es decir, que prosigamos hacia adelante y hagamos como hizo Esdras, que Esdras preparó su corazón para inquirir, para cumplir y para enseñar la palabra de Dios. No nos conformemos solamente a inquirirla, solamente a cumplirla, solamente a enseñarla, sino que llevemos las tres cosas a cabo y cosecharemos triunfo y dejaremos un legado para nuestros jóvenes, porque ellos recibirán perpetuamente la bendición. Es tiempo de que estemos a cuentas a Dios. Los tiempos son difíciles, los momentos son duros, pero la bendición de Dios está ahí a tu alcance. No dejes que el tiempo te domine, no dejes que las circunstancias te muevan, sino que la palabra de Dios te conmueva y te lleve hacia adelante y puedas estar a cuenta con Él, sabiendo que Él quiere examinar nuestro corazón para quitar todo lo malo y para poner su amor, su gozo, su paz y su bendición, para que puedas realmente seguir hacia adelante. Que la bendición de Dios te guíe, te guarde y te bendiga. Y recuerda, involúcrate en las cosas de Dios y cosecharemos bendición, y veremos que nuestro crecimiento espiritual será aún mayor. Que Dios te bendiga.